Lo estamos dando como un donativo de 2 euros. El libro está bien, es ¿qué hacemos con la muerte digna? Viven varias personas, está bien y los tenéis. Y luego me gustaría al final, también diciendo lo que decíamos Luis y yo al principio cuando íbamos juntos casi de todos los lados, es no me gustaría irme de aquí sin algún socio. A ver, palabras por ahí. Muchas gracias, buenas tardes por estar aquí. Quería hacer una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cómo cree usted que sería el procedimiento más adecuado para regular la muerte libre, ¿no? Debido a que se cruzan valores éticos, morales, científicos, religiosos, ¿no? No creo que se le ocurra a un grupo parlamentario presentar una proposición de ley, llevarla a... Sepárate un poco el micro. Vale, de acuerdo. Que no creo que se le ocurra a un grupo parlamentario, digamos, llevar a la mesa del Parlamento una ley así porque sí. Es decir, ¿cuál sería el procedimiento? Se reúnen primero una serie de expertos médicos, un consejo médico, donde habrá supuestamente conservadores y progresistas, ¿no? Después del estudio de este consejo de expertos se elevan las propuestas a partidos políticos, a la administración competente. Me gustaría que me explicara cuál es el procedimiento. Pero el procedimiento, ¿quieres que te explique el procedimiento de cómo se llega a hacer un articulado o el procedimiento después de aprobada la ley? ¿Cuál sería para usted, digamos, la mejor manera? Ya, pero te digo que yo quiero saber qué me preguntas. Si es el procedimiento que ha hecho cualquier grupo político para luego hacer un proyecto, una proposición de ley y llevarla al Parlamento, o el procedimiento que ese texto articulado dice para poder ejercitar el derecho, porque son dos cosas distintas. Si te refieres al primer caso, es decir, si un grupo político, llámese Izquierda Unida antes, llámese Unidos Podemos o llámese Partido Socialista, ¿cómo ha hecho su texto que ha presentado en el Parlamento? Te diré que, por lo menos de lo que yo conozco, tanto Izquierda Unida en su momento, que lo ha presentado 16 veces o 17, como Esquerra Republicana y como últimamente Unidos Podemos y el Partido Socialista, no han hecho el articulado, no se ha puesto el secretario general del partido o el coordinador general a hacer, no, ha habido unas reuniones con gente que tiene conocimiento de la materia. En el grupo, por ejemplo, en el que yo he estado asistiendo a título personal, porque me invitaron, había bioéticos, había catedráticos de Derecho Constitucional, había catedráticos de Derecho Penal, es decir, había gente, había médicos, había gente preparada. Y se ha hecho un texto acorde a que con esos conocimientos la gente ha entendido que era un texto que se encuadraba en el marco constitucional. En el plano de la ética, el regular la eutanasia no vulnera ningún principio de la ética. No tiene principio de maledicencia, no le hace daño a nadie. No tiene el de beneficencia, evita al enfermo sufrimientos y lo hace a petición expresa del paciente. Es de justicia porque lo demanda una mayoría social y además de eso va a estar regulado en el marco legal constitucional. Luego no vulnera ningún derecho. Porque la ética no es colectiva, la ética es individual. Y lo que tiene que hacer en democracia, lo que hace el Estado es regular un marco que vale para todos, pero que no impone a nadie. Y por tanto, yo entiendo que un filósofo o un profesor de ética católico pueden tener un sentido de ética diferente al mío, y yo lo respeto. Pero el marco legal de un Estado de Derecho no puede ser ni la ética de él ni la mía, es un marco legal. Al margen de que incluso en la ética de un grupo, llámese católico, llámese ateo, me da lo mismo, pero católico, por ejemplo, tampoco hay uniformidad. Por ejemplo, el mejor teólogo católico que ha habido en el siglo XX es Hans Kuhn. Es un teólogo católico, digamos, con mayor nivel que el resto, con bastante. Bueno, Hans Kuhn tiene un libro, ha tenido muchos, y ha defendido siempre además la libre disponibilidad, pero tiene un libro recientemente, el libro se llama Una muerte feliz, donde él dice que desde su creencia en Dios defiende la eutanasia. Y además dice cuándo quiere que se la practique. Y dice, en el primer momento que yo note el primer síntoma de demencia. Y dice, porque si yo no me reconozco a mí ni a nadie, que soy persona u otra cosa. Y dice, no tiene ningún sentido prolongar la vida cuando uno ha perdido la identidad. Es un teólogo católico. ¿Qué tiene que hacer un Estado de Derecho? Regular para que yo pueda ejercitarlo, pero no para obligar a ti que lo ejercites si no quieres. Y eso es lo que se regula. Y luego, para hacerlo de la mejor forma posible, que evite ambigüedades y que permita hacerlo con transparencia, hacerlo con el mejor articulado posible. Y para eso
pues no soy yo el que más sabe, pero hay técnicas legislativas para hacer un marco legislativo, un articulado que no vulnere textos constitucionales y que además se encuadre dentro del marco del país en el que estamos. Por ejemplo, hay cosas en las proposiciones de ley que automáticamente no pueden confrontar con las competencias de las comunidades autónomas, porque estamos en un estado autonómico. Por tanto, la ley tendrá que regular una normativa general y luego habrá algunas partes que tendrán que desarrollar las comunidades autónomas. Pero si la pregunta era esa, no se hace porque de pronto haya llegado el presidente del gobierno o secretario general de un partido y diga, no, hay reuniones previas con expertos. Evidentemente, si me preguntas con qué expertos, bueno, pues en el caso del PSOE, variados. No todo el mundo que estaba en esa reunión, para decirlo así de manera clara, era izquierdista peligroso. También había moderados conservadores. Lo que sí que tenían era conocimientos, que es lo que hay que hacer en estos casos, tienen conocimientos. Y en el caso de Unidos Podemos tampoco había izquierdistas peligrosos, había muchos izquierdistas y otros que no lo eran tanto. Porque al final lo que se trata es de sacar adelante una proposición que establece un nuevo derecho y que no se establece el nuevo derecho porque quieran unos dirigentes, se establece un nuevo derecho porque la sociedad lo demanda. Hay un catedrático de Derecho Penal que dice que los hechos son cosas que pasan. Y están pasando cosas, que la gente muere mal, que mucha gente se suicida y que además hace un testimonio público. Y cuando hay hechos que son cosas que pasan, hay que tomar acciones. Y las acciones son cosas que tienen que hacer ¿quién? Que tienen la capacidad de hacerlo los gobiernos. Y por tanto, lo que estamos haciendo en este país, ahora como antes hicieron en otros sitios, es, hay hechos que están constatados y vamos a tomar una acción una vez ya, evitarlos. ¿Y cómo se evita? Con una acción legislativa que apruebe democráticamente el Parlamento español. Porque tenemos un sistema democrático, no por otra cosa. Un sistema donde por cierto, y no son palabras mías, son palabras de Francisco Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional, en una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la ley del aborto, al recurso que presentó el padre de Ruiz Gallardón, también Ruiz Gallardón, decía Tomás y Valiente que respetando el derecho a la vida, que no tiene valor absoluto, decía, pero el valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico es la libertad. Se trata de eso, de la libertad de cada cual para ejercitar un derecho y la libertad de cada cual para no ejercitarlo, pero en todo caso que el derecho esté reconocido. Muchas gracias. Contestado. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí e informarnos de algo que llevamos mucho tiempo queriendo saber y profundizar en ello y que no hay manera porque encontramos demasiados obstáculos para ello. Yo quería preguntarle qué opina usted sobre las personas que perciben un salario público con nuestros impuestos y que el mochuelo se lo largan a sus compañeros porque ellos no pueden ayudar a una persona a bien morir. Y por otra parte, también quisiera saber si la eutanasia contempla la ley las personas que tienen una depresión profunda y que están pidiendo todos los días que no quieren seguir viviendo. Nada más, muchas gracias. Bueno, entiendo que la primera parte de tu pregunta te refieres a profesionales que no hagan el trabajo y que se lo encarguen a otros, ¿no? Bueno, primero en este momento aquí en España, los profesionales que no hagan lo que ya está en el marco legal están haciendo una mala praxis y son sancionables. Es decir, yo hablaba al principio de derechos. Hay derechos que tiene ya la ciudadanía que están en leyes y que se tienen que cumplir. El derecho a ser bien informado de una forma veraz y en un lenguaje que entiendan de qué tienen, qué les pasa, qué posibilidades tienen de tratamiento, con qué probabilidad de curación, para que el individuo acepte o no acepte un tratamiento sobre ello. Ese derecho en general se respeta por parte de los profesionales, pero hay algunos que no lo hacen. Yo soy médico, pero no respondo de la actuación de todos y cada uno de los médicos. No, los hay que no respetan ni siquiera ese derecho porque le explican a la gente lo que tienen en un lenguaje que no entiende nada. Es decir, yo soy otorrinolaringólogo y yo te puedo decir a ti, tienes una hipoacusia porque tienes una autoesclerosis y te voy a tener que hacer, si te opero, una estapedectomía. ¿Estás enterado de algo? No. Pero hay que decirte, tienes una sordera porque hay un huesecito, que es el estribo, que se ha quedado pegado y que no transmite el sonido, y te voy a hacer una cirugía que consiste en quitar ese huesecito que está pegado, ponerte una prótesis metálica para que se siga transmitiendo el sonido. Y así me entiendes, seguro.
Pero igual que me entiendes tú, me entiende el hombre que viene de la sierra de aquí de Granada. Igual, ¿me entiende? Por tanto, eso hay que hacerlo así, no se hace. Hay que explicarle a la persona, cuando se va a actuar sobre ella, algo de lo que se le va a hacer, qué riesgos tiene y qué complicaciones, para que luego la persona acepte o no acepte que se le haga. Eso se llama el consentimiento informado. Bueno, ahora bien, si se le da un papel para que lo firme y no se le explica nada y la señora lo firma, has cumplido formalmente el trámite, pero no has hecho realmente lo que tienes que hacer. Y luego, a la parte última que tú ibas, hay que también respetar otros derechos que tienen las personas y que están recogidas en las leyes de muerte digna. Por ejemplo, hoy día, la sedación paliativa terminal es un ejercicio de buena praxis médica. La reconoce el Consejo General de Médicos de España. Era esa sedación paliativa terminal lo que hacía Luis y sus compañeros en el Hospital Severo Ochoa, y los quisieron meter en la cárcel. No pudieron, afortunadamente, porque evidentemente era mentira. Bueno, la sedación paliativa terminal en España hoy día no se hace en muchos casos, y por tanto los médicos que no lo hacen están haciendo una mala praxis médica y debían de ser sancionados. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, hay una especie de corporativismo absurdo que hacen que yo esté viendo que un compañero actúa mal y no lo denuncie. Y no digo de irme directamente a la policía, no hace falta siquiera. No lo denuncie a él en sesiones clínicas del servicio, en los debates médicos que se hacen en cada planta, no le diga, oye, por ese camino no, porque estás actuando mal y me vas a obligar a tener que denunciar ante la Comisión Deontológica del Colegio Médico de la provincia, incluso ante vía judicial. Eso se evita así. Y en todo caso, nosotros decimos desde DND, los derechos se ganan luchando, pero hay que seguir luchando para poder seguir manteniéndolos. Por tanto, si tenéis unos derechos, hay que luchar para mantenerlos, y por tanto, cuando pase eso, yo pido que las personas primero lo denuncien, se peleen, entendido el pelear en término coloquial, para que se respete sus derechos, porque si no, no habrá. La segunda parte es depresión profunda. Bueno, la depresión es una enfermedad mental, como bien sabes, que tiene además bastante porcentaje de curación bien tratada, en muchos casos, pero que tiene tendencias suicidas. Por tanto, es un caso controvertido, porque si el enfermo en depresión lo hace en un estado anímico muy desfavorable, pues seguramente si se practica la eutanasia será un caso que nos lo llevarán a la fiscalía. Pero aún así yo defiendo que, como me parece que lo que debe de primar es la libertad de la persona, yo sería muy cuidadoso a la hora de decidir que no se puede hacer porque tenga una depresión y esté mal de estado de ánimo. Habría que tener un conocimiento, y eso el médico tiene que hacerlo, y así está recogido en la ley, un proceso deliberativo con la persona para ver qué estado de comprensión tiene de la situación, ver si obedece esa petición a un estado de desánimo porque se encontraba ese día peor, o obedece a una posición mantenida durante el tiempo, y en ese sentido valorar cosas distintas, ¿no? Pero será un caso de enfermedad, las enfermedades mentales controvertidos, lo sabemos, al igual que lo serán los menores, o como he dicho antes, los mayores cuando llegue el caso a este país. Pero esa es la forma de actuación. Y yo animo desde aquí, primero, a que, si no lo conocéis todos, conozcáis bien los derechos que ya están regulados en vuestra ley de muerte de Andalucía, la ley de muerte de Andalucía, y que los ejercitéis. Y cuando alguien no lo quiera dar, exijáis que lo hagan, porque si no, no iremos avanzando. Y otra forma de poder tener garantizado que se atenderán mejor vuestros derechos es que hagáis todos el testamento vital, que sería una forma de dejar plasmado en un documento que tiene valor jurídico qué queréis que se haga y qué queréis que no se haga. Resulta que hay que preguntar a la segunda parte. ¿Ya me quieres preguntar? Lamentablemente que se lo pregunta. Dale a otro efecto. Bueno, no sé si lo estoy haciendo funcionar o no. Está bien, yo digo perfectamente. Yo soy médico intensivista y entonces quería hacer una pequeña reflexión a lo que has dicho. Primero, darte las gracias porque una persona de tu experiencia y tus conocimientos venga aquí a contarnos la situación actual, que me ha interesado bastante, la he encontrado muy interesante, y después de un poco una reflexión a raíz de mis vivencias personales. Yo creo que es fundamental, es esencial que haya una ley de que tanto la eutanasia como el suicidio asistido se despenalicen y haya una ley que permita que la persona que quiera lograr esa salida o utilizar esa salida para poner fin a un sufrimiento
o a un cansancio vital, lo puede hacer. Pero el problema que yo veo, por lo que yo he vivido, tanto en el tema de la muerte digna, como en el tema del consentimiento informado y de otra serie de casos más, es que son muy aficionados a hacer leyes, pero después se sigue haciendo obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. A mí es que no, el término encarnizamiento terapéutico no me gusta más el otro, ¿no? Se sigue haciendo obstinación terapéutica en todos nuestros hospitales, en todos, y eso que en Andalucía, como tú bien has dicho, fue pionera. Yo conozco personalmente bastante bien a dos de los ponentes de la ley de muerte digna en Andalucía, y en la ley de muerte digna la he leído varias veces, y efectivamente consagra una serie de derechos que después en la práctica habitual no se da. Y no se da porque el ciudadano no la conoce. O sea, el ciudadano no conoce, por ejemplo, que tiene derecho a una habitación individual en una situación terminal. No conoce que tiene derecho a rechazar un tratamiento, que eso venga por la ley de 2002, ¿no? No conoce que tiene derecho a una sedación paliativa, como bien decía hace un momento, ¿no? No lo conoce, y como no lo conoce, no lo demanda. Y el profesional, la mayor parte de los profesionales, y a lo mejor eso, en un ámbito que haya más médicos no se puede decir, pero yo lo he dicho, y como lo he dicho lo voy a decir aquí también, la mayor parte de los profesionales no están de acuerdo con utilizar, no son conscientes muchas veces de la obstinación terapéutica, porque la formación que hemos tenido es una formación fundamentalmente que la medicina es curativa, y no nos hemos dado cuenta de que la medicina lo que tiene es que ayudar al paciente y no intentar curarlo a toda costa, porque la muerte no es la enemiga del médico. Eso un poco la reflexión que yo hago, es que quizá lo que haya es que incidir o que trabajar, que la población conozca esos derechos, como tú acababas de decir, y los demande, porque si los demanda, los cambios nunca van a venir de arriba. El que está arriba sentado en el trono está por gusto. Los cambios tienen que venir de abajo hacia arriba, y mientras la población, la ciudadanía, no sea consciente de esos derechos que tiene y de que eso se puede hacer, el profesional, la mayor parte van a seguir instalados en lo que siguen haciendo, y se sigue haciendo en todos los hospitales. Todos los hospitales se sigue haciendo. Yo estoy jubilado ya, pero me mantengo en un contacto con mis antiguos compañeros, y me mandan por WhatsApp cosas que están viviendo día a día, y son cosas realmente tremendamente llamativas, ¿no? Tremendamente llamativas, como, bueno, no me voy a extender mucho más. Otra cosa que también engancha con lo que he dicho, de lo de la objeción de conciencia. Para mí, creo que cualquier médico que trabaja en el sistema sanitario público no puede hacer objeción de conciencia ante un tema de esto, que esté despenalizado. No puede, porque esto es lo mismo que si un militar hace objeción de conciencia a pegar tiros en una guerra. Vamos a ver, entonces no se puede, o sea, eso es una cosa que no se puede. Y nada más que eran esas reflexiones que yo son consecuencia de un poco de mis vivencias personales. Y darte las gracias otra vez. No, decirte que coincido en gran medida con lo que dices, pero fíjate una cosa curiosa. No ahora, hace 40 años, la obstinación terapéutica, quien menos las hacía, por lo menos en mi experiencia en el 12 de octubre y después en Móstoles, eran los intensivistas. Siempre ha habido intensivistas con sentido común que han desconectado el tubo. Siempre los ha habido, ¿eh? Y además no eran tampoco los que le quitaban el tubo, no eran izquierdosos peligrosos. Los habíamos de derechas. Algún falangista he visto yo quitar el tubo en el 12 de octubre. Por tanto, porque tenían sentido común. Y es que el sentido común y la sensibilidad no es patrimonio de nadie, ¿eh? Hay formas de pensar y de entender la vida que permiten tener un cierto nivel de sensibilidad mayor, pero gente sensible y con sentido común la hay en todos los lados. Y los intensivistas quizá han sido, por la calidad y cantidad de enfermos que entraban en las UBIs, han sido los más dados a ver cuando no había solución alguna, evitar el sufrimiento hablando con la familia y conectar. Dicho eso, tiene razón. No solamente no saben los ciudadanos sus derechos bien, sino que tampoco lo saben profesionales. Yo tengo experiencias en ambos casos. Y te voy a comentar qué estamos haciendo desde DNR, porque estamos haciendo en muchos casos
suplir lo que no hacen las administraciones públicas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en Madrid estamos inmersos en una campaña de información masiva a la ciudadanía madrileña para que se haga el testamento vital. Hemos intentado hacer esa campaña conjuntamente con la Comunidad de Madrid. Hemos tenido reuniones con la Dirección General correspondiente, nos hemos reunido en la consejería para plantearles hacer un folleto conjunto que pudiera ser distribuido en todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Nos dijeron que no era posible porque si el logo de uno no puede estar, en fin, excusas. Lo hemos hecho con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y estamos haciendo actos informativos, yo la semana que viene tengo 2, en todas las asociaciones de vecinos de Madrid para explicarle a los ciudadanos, hágase el testamento vital porque tiene usted todos estos derechos. Y además para explicarles, algunos más que tienen, como tú has dicho muy bien, el hecho de decir rechazo a la obstinación terapéutica, si el tratamiento que usted me pone no vale para nada porque está demostrado que no va a servir, no me ponga nada, déjeme tranquilo. Y si eso está puesto en un testamento vital, mucho mejor porque así el médico lo va a respetar. Pero también tengo la experiencia de que los profesionales no lo saben y no lo tengo muy lejos de aquí en Granada. Yo he estado dando una charla en el Hospital Virgen de las Nieves a residentes y a gente del staff y no se sabía la ley de autonomía del paciente. Por tanto, y hombre, cuando uno entra a trabajar en un sitio y cuando además uno tiene responsabilidades legales, pues hombre, uno tiene que preocuparse. ¿Por qué no lo saben, sobre todo los chavales que entran? Porque en la administración, en este caso en la dirección del hospital, no tiene preocupación en enseñársele. Porque al igual que cuando uno entra de residente, y los que hemos sido residentes lo sabemos, el primer año te hacen sesiones monográficas para hacer RCP, para que vayas aprendiendo cosas, pues una sesión tenía que ser marco legislativo actual, derechos y deberes de los pacientes. No costaría mucho trabajo hacerlo, ¿eh? Pero sí que tendría que tener voluntad política de hacerlo. Es mucho más fácil poner esa panfletilla de carpeta que dan en algunos hospitales, donde lo que hacen es propaganda. Tiene usted aquí, mire usted qué servicio tenemos y tal. Bueno, habrá que hacerlo. ¿Hacemos en España muchas leyes? Sí. Algunas no hacemos, de otros sí hacemos muchas. Pero sí que somos expertos en que luego no se cumplan. Sí que somos expertos en que no se cumplan. Y eso es por falta de voluntad política de los gobiernos. No es por otra razón. Porque yo siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico. Si a mí todos los meses de mayo y junio me fríen en televisión para que pague la declaración de Hacienda, pues no entiendo por qué Televisión Española, que es un espacio público, no puede hacer también campañas informativas para decirle a los ciudadanos qué derechos tienen en el proceso final de la vida. Porque el derecho a una habitación individual para tener una cierta intimidad en el trance final está reconocido en la Ley de Muerte de Andalucía y en las otras 7 leyes más que están aprobadas y también en la de Valencia que se va a aprobar de manera inmediata. Y sin embargo, no siempre se tiene. Bien, es verdad que es difícil tenerlo cuando tenemos un sistema sanitario público que se está cayendo a trozos en España, por lo menos en mi comunidad autónoma que es Madrid. Es difícil que tengamos habitaciones individuales cuando las urgencias de La Paz y de Ramón y Cajal se inundan cada 2 por 3 y los mismos están en los pasillos. Pero en todo caso es exigible a las autoridades que han aprobado las leyes, porque las leyes se aprueban para que se puedan cumplir. Ese camino es el que hay que seguir y hay que seguirlo pues, compaginando la crítica dura con ir avanzando poco a poco. Por eso, digamos, me gustaría que todo el mundo, o mucha gente que tiene tiempo, tú ahora eres jubilado, dices, pues yo te animo a, seguro que además lo harás, pero te animo a que hagas algo que yo me planteé un poquito antes de jubilarme, como a mí, además yo sabía que me iban a echar, porque a mí no me iban a dejar prórroga, pues entonces yo me planteé ya que podía mejor después de jubilarme que ser activista, que es una cosa que critica muy bien. De paso me encuentro un a gusto, me miro al espejo y me veo cada día un poquito más joven y por tanto seguramente con gente que diga y que transmita lo que tú desde la autoridad que te da, haber sido intensivista y por tanto haber estado en contacto con la muerte de manera muy repetitiva, seguramente ese esfuerzo merecerá la pena y conseguiremos que compañeros tuyos y míos no sigan siendo talibanes, no sigan considerando que no poder curar a alguien es un fracaso, cuando en muchos casos no se puede curar y no es ningún fracaso, sino simplemente que es imposible. Y por tanto que hagan otra parte que el médico tiene que hacer, que es el de aliviar, atender, curar y transmitir una idea de humanismo en nuestro ejercicio de la profesión que desgraciadamente se está perdiendo y que por desgracia la gente joven hoy no quiere más que teníamos nosotros sino menos. Mire, quería hacer una pregunta, una pregunta de tipo más bien jurídico, sobre la capacidad que según la edad se tiene para tomar esa decisión o no. El Código Civil dice que el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil. Como una decisión de este tipo es un acto de la vida civil, se puede considerar así, no hay ningún problema. Pero ¿y la edad inferior? Hay edades absurdas, por ejemplo, o había, no sé si ahora. Por ejemplo, para contraer el matrimonio canónico bastaba tener 12 años. 12 años. En según qué países y según qué sociedades, con 12 años es un niño.
El matrimonio civil creo que eran a los 14 y así había edades intermedias. Supongo que una ley futura de esta naturaleza tiene que fijar una edad. Y antes de esa, pero claro, el menor, cuando no es incapaz, porque el menor, para lo que sea, tiene alguien que suple su voluntad, que es su padre, madre o tutor. ¿Qué pasa en este caso? ¿Puede alguien tomar una decisión de esa naturaleza en nombre de una persona que jurídicamente no es capaz? Sí, bueno, la proposición de ley del Partido Socialista recoge la mayoría de edad. Por tanto, en este momento la mayoría de edad está a los 18 años. La proposición de Unidos Podemos recogía mayoría de edad o menor emancipado, que ya baja la edad. Yo soy defensor de la segunda proposición, menor emancipado, y por tanto yo creo que en el marco del debate en comisión, cuando la ley pase, yo creo que no va a haber dificultades en que haya un acuerdo en esa línea, ¿no? Y luego en el tema no de eutanasia, pero sí respecto a los derechos que ya están en la ley de muerte digna, ha habido veces donde he tenido que intervenir el juez para valorar el estado de madurez de la persona menor que decide, y en muchos casos se atiende a la posición del menor. El menor está diciendo con 14 años y después de un proceso deliberativo con él que entiende perfectamente las cosas, y su opinión tiene que ser oída. Pero es verdad que desde el punto de vista legal sigue siendo el tutor legal, que suelen ser los padres, quien tiene que decidir. Por eso decía antes que el tema de los menores generará controversia. Yo creo sinceramente que como es un proceso evolutivo de desarrollo social, más pronto que tarde llegará el momento en que, por poner un ejemplo gráfico que le pueda dar, que un niño de 14 años perfectamente estructurado, que esté sufriendo verdaderas barbaridades con una enfermedad degenerativa y tal, y que esté en estado de plena competencia mental y lucidez, pueda decidir. Yo creo que sí será, pero ahora no lo será así. Espero que la proposición de ley que presenta el PSOE sea mejorada en comisión para que el menor emancipado, por supuesto, pueda ejercitar ese derecho, porque si se emancipa para todo lo demás, hasta para hacerse responsable de su propia manutención y de su propia vida, pues tiene que serlo para eso, ¿no? Y respecto a los menores de esa edad todavía, pues se podrá escuchar en muchos casos la opinión del menor, y debe escucharse. Hay chavales de 14 años perfectamente maduros para poder decidir, pero todavía está pendiente el tema legal que tú suscribes, ¿no? Entonces, eso será un periodo de proceso evolutivo que yo creo que se dará. Yo creo que se dará, y que además ayudará a ello, pues, experiencias que surgirán y que se verán, ¿no? Por ejemplo, pues aquella película tan maravillosa que fue Camino, donde una chica era sometida a una tortura por su mamá que era de Opus Dei. Pues eso no se puede producir nunca. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en parte habéis respondido los dos a lo que yo iba a plantear, y es justamente la sorpresa del porcentaje de la actitud positiva de la población general, del 80 y pico % ya, que es una sorpresa muy agradable. Sí, este último dato yo no lo conocía. Mientras que la actitud del sector sanitario se mantiene en el 50%. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? Que no avanza el sistema ni avanzan los profesionales. Y aparte de lo que es la lucha de abajo arriba, es decir, que la población demande, que la población se haga activa en esta demanda, ¿qué otras cosas podemos hacer? Porque hay que hacer algo ahí. O sea, creo que tanto DMD como el resto de los profesionales que estamos dentro, es que tenemos que seguir haciendo algo. Y no sé si la formación es suficiente, y lo digo porque yo formo residentes y se les da, pero viven luego lo que ocurre con sus tutores, en sus servicios, en la cultura que les rodea, que hacen que olviden ese punto de formación que al fin y al cabo es contradictorio con lo que están viviendo cada día. Con lo cual la formación no es suficiente, es necesario más trabajo desde dentro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que para poder avanzar en un proceso donde hay divergencias, porque las hay, y hay diferentes pareceres, ¿no? Para mí es fundamental, digamos, tener eso que se llama la autoritas de tu comportamiento. Es decir, no la que te da un marco legal de que te nombren tal, sino la que tú tengas por tu comportamiento. Y yo creo que, por ejemplo, y me pasa a permitir que ponga tu ejemplo, si un profesional como él defiende lo que defiende y actúa así en su plano profesional y tiene a su lado residentes, yo no creo que esos residentes no se vayan a ver impregnados de valores que se están transmitiendo en su formación. Por tanto, para mí la formación es importante. Otra cosa es, además de la formación, en el plano ya de cuando uno es post, ¿qué se hace en el periodo pre, en el periodo de estudios en la universidad? Que yo creo que ahí
por lo menos en el mundo de la medicina, hay que cambiar totalmente, digamos, el temario argumental. Es decir, hay que empezar a poner al médico una serie en una serie de conocimientos que ahora no adquiere ni tiene. No solamente en tanto en cuanto a este tema, que sería muy importante, para decirle y explicarle los límites que la profesión tiene. Es decir, no somos ni los gurús que antes se parecían, no, somos unos profesionales que ejercemos una profesión, valga la redundancia, con nuestros conocimientos adquiridos. No somos más que eso. Y por tanto, a veces podemos arreglar todo porque conocemos qué pasa y a veces no podemos porque no sabemos qué pasa. Si esos valores ya se introducen en la formación médica y luego después en el estudio, en el periodo de formación como médico especialista, se tiene la cautela y el respeto de esos valores, mantenerlos en esa formación, iremos generando un cambio de cultura. Esto es un cambio de cultura y el cambio de cultura no se hace en 2 años, ni en 4, ni en 6. Yo tengo una pequeña experiencia en gestión de 13 años. Tuve 13 años gestionando en diferentes sitios, como bien ha dicho Lucy, ¿no? Y tengo la experiencia de haber llegado a acuerdos con gente que en principio me parecía imposible. Y tengo la experiencia de haber llegado a mejores acuerdos cuando más tiempo llevaba en la gestión. Es decir, cuando había aprendido de mis errores. Cuando había aprendido que para conseguir acuerdos hay que tener primero una firme convicción en lo que defiendes. Una firme convicción. Si tú vacilas de lo que defiendes, evidentemente no vas a conseguir tu objetivo. Firme convicción, flexibilidad para el diálogo, tratando de ponerse uno en el lugar de otro. Yo en los primeros años como gestión llegaba de ser un profesional que estaba todo el tiempo en el quirófano, pues evidentemente cometía errores, porque quizá me ponía menos en el lugar del otro. Luego aprendí a ponerme en el lugar del otro, y poniéndome en el lugar del otro y respetando su posición, es un juego de ir cambiando la cultura, y cambiar la cultura lleva tiempo, lleva tiempo. Los médicos hemos visto socializada nuestra profesión, ha llevado años, ha llevado muchas décadas. El médico hasta hace 30 o 40 años era una autoridad intocable, intocable. Yo recuerdo que yo estaba en el 12 de octubre y a mí todo el mundo, doctor. Únicamente los gitanos de caseta me llamaban doctor, me llamaban Carlos y me paraban a la puerta. Los gitanos, que eran más listos que los demás. Claro, pero los demás era un miedo, doctor, doctor. Eso ha cambiado. Hoy día la gente que está en atención primaria, a mi hija que es médico de familia le llaman de tú todos los pacientes. Hemos socializado nuestro trabajo. Ahora nos queda la segunda parte. Y es conseguir que eso que hemos conseguido en relación a la ciudadanía, también consigamos tenerla en relación a nuestros poderes. Llámese colegios médicos, Consejo General de Médicos, para que vayan variando. Porque, por ejemplo, no tiene ningún sentido que ante esta proposición de ley que ha hecho el PSOE aparezca el Consejo General de Médicos de España y haga una declaración intempestiva que no viene a cuento, diciendo que están en contra de la eutanasia porque el médico no puede... ¿Qué está usted diciendo? Seguramente el que dice eso hace ya mucho tiempo que no ve un enfermo. Seguramente hace mucho tiempo que no ve un enfermo. Por tanto, es un cambio de cultura que llevará mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir trabajando. ¿Qué hacemos desde DMD? Trabajar lo que podemos. Somos pocos. Trabajar lo que podemos. Somos 6.300 socios. Si fuéramos, cuando yo salga de aquí, 6.307, yo estaría encantado. Y si además de eso conseguimos que de los 6.307 haya 1.000 que hagan actividad, que sean socios activos, mucho mejor. En Madrid ya hemos conseguido, somos en Madrid 2.500, hemos conseguido que tengamos ya un grupo de personas de diferentes profesiones, mucha gente del campo educativo, que es muy interesante porque transmiten mejor que yo, los educadores saben cómo llegar a la gente joven, que ya están dando charlas y talleres en institutos de bachillerato, en primaria, y vamos consiguiendo cosas. Nosotros, que ya somos más mayores, pues como tenemos más experiencia de actividad vecinal, vamos a las asociaciones de vecinos. Hay médicos que ya están dando charlas de sanitarios, y tenemos reuniones de sanitarios en Madrid, en nuestra sede. El camino es ese, yo no conozco otro. Y sé que cambiar una cultura con respecto a poder decidir sobre la muerte, sobre nuestra muerte, que no es ni más ni menos que sobre nuestra vida, va a costar tiempo. Y a los médicos les va a costar un poquito más. Pero ya están en el 50%, ya no son tan pocos. Y luego, por cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hay que hacer posible lo necesario, decía yo que es la política, lo necesario para mí es que los enfermos puedan tener ayuda para morir, y es menos necesario entrar en un debate que yo conceptualmente coincido contigo. La objeción de conciencia, cuando uno entra en el sector público, no la puede ejercitar, porque si no lo que tiene que hacer es no firmar, y tranquila, no le obliga a nadie a ser médico del sector público, se va a la privada y ya está. Pero como eso es como es, pues la ley de matrimonio homosexual obliga a que un edil tiene que casar a una pareja, y sin embargo hay ediles que no lo hacen, y entonces ¿qué pasa? Pues que lo hace otro edil que no tiene problemas. Yo creo que será mejor, porque además no me puedo creer yo que hay tanto médico objetor, no me lo creo. Cuando tengan que registrarse serán menos. No me puedo creer yo que en Navarra
todos los ginecólogos fueran objetores de consulta para el aborto. No me lo puedo creer. Pero no me lo puedo creer porque no puedo creer que el ser humano está en uniforme. Porque somos diferentes. Entonces, ¿cómo no va a haber por lo menos un ginecólogo en Navarra que hiciera el aborto? No, es que luego ahí había miedo a retratarse, miedo, pero ahora el miedo tiene que ser a la inversa. Si alguien tiene que tener miedo es el que tiene que retratarse como objetor, no los que defendemos los derechos propios y de los demás. Yo creo que ese es el camino. De todas formas, los médicos estamos inmersos en una sociedad y los valores de esa sociedad van paralelos a los valores de la medicina. Lo que ella decía antes, la formación de los residentes, efectivamente, yo le he dado muchas charlas de bioética a los residentes, de todos los temas del final de la vida, fundamentalmente, y no están interesados, es que no están interesados. ¿Por qué? Porque el interés de ellos lo tienen en la tecnología. O sea, vivimos en una sociedad tremendamente tecnologizada, en lo único que tiene valor es la tecnología, es una sociedad deshumanizada. Y la medicina se ha deshumanizado al mismo tiempo que se ha deshumanizado la sociedad en la que estamos insertos, es ni más ni menos. Entonces, yo llevo años dando charlas en las asociaciones de pacientes del cáncer, de cardiopatía isquémica, en los institutos, fundamentalmente sobre muerte digna, fundamentalmente sobre la ley de muerte digna y sobre alguna cosa más como puede ser el aborto o cosas de estas, ¿no? Desde el punto de vista bioético, fundamentalmente, ¿no? Y es que cuando tú vas, sobre todo a las asociaciones de pacientes, y vas, lo primero que vas a dar una charla y te encuentras 50 personas, de las cuales hay 47 mujeres. Eso es muy significativo, es decir, que estos temas a los que más les interesan realmente es a las mujeres. Y después, la gente, cuando tú vas a darle a eso, todo el mundo está de acuerdo en el derecho a disponer de tu propia vida. Todo el mundo, y todos tienen experiencias de que le ha pasado esto a un familiar o le ha pasado aquello. Pero al final, cuando se ven en esa situación, no hacen valer sus derechos frente al profesional. Y el profesional, la mayoría, siguen instalados en que es más cómodo. O sea, esto como el consentimiento informado. Es mucho más cómodo para el profesional decirle, tiene una hipoacusia porque tiene una autoesclerosis, que explicarle todo eso, ¿no? Es mucho más fácil y más cómodo. Entonces, mientras el ciudadano no llegue y te diga, no, explíquemelo usted primero en un lenguaje comprensible y después le firmaré el papel. Pero si no lo hace, y eso pasa, por lo que tú antes decías, por un cambio de valores en la sociedad, y eso lleva efectivamente muchísimo tiempo, y el camino es intentar que parta de abajo hacia arriba, ¿eh? La formación dentro del personal sanitario, yo he dado muchos cursos de estos temas a personal sanitario, y el personal sanitario, por muy bien, tú das un curso a 40 personas y posiblemente salga una o dos convencidas como mucho, que después lo lleven a la práctica. Convencidas salen casi todas, pero que después lo lleven a su práctica. De todas maneras, si salen dos convencidas de 40, voy a ir otra vez y serán otras dos, porque había una cosa en política que se llama la teoría del foquismo, y se van generando focos, al final los focos hacen una llama muy grande y al final se ha cambiado la sociedad. Hombre, una sociedad española que está dormida, claro, es que si no estuviera dormida no hubiéramos aguantado lo que hemos aguantado. O sea, yo puedo aguantar que me roben cuando no estoy en mi casa, pero que me roben en mi casa no lo puedo aguantar, y aquí nos han robado a todos en nuestra casa y además en televisión. Entonces, pero hay que intentarlo. Yo no soy un optimista congénito, no, soy bastante realista, pero sí que creo que en este país han conseguido cambiar muchas cosas, y como yo también lo he vivido y he conseguido cambiar cosas junto con otros muchos, esto lo vamos a intentar y lo vamos a cambiar. Vienen nuevos tiempos, no en España sino en general. No creo que pueda durar mucho la sociedad avanzada en el camino que va, que es un camino que la lleva a la destrucción. Las contradicciones del sistema capitalista cada vez son más grandes, y yo creo que vamos a asistir, si tenemos capacidad y la población reacciona, a un cambio de valores importante, y en ese cambio de valores seguro que estaremos los que defendemos la libre disponibilidad de la propia vida, seguro. Buenas tardes. Dos planteamientos de los dos. Primero, la objeción de conciencia yo sí la defiendo, no me parece mal. No, quiero decir, me parece bien que habiendo otros compañeros que si quieren,
igual que hay un turno de oficio para abogados, igual que hay un registro de psicólogos, trabajadores sociales que se ofrecen para hacer informes de peritaje, pues no está mal. Digo, la parte rato, la parte que haya profesionales con valores o médicos que quieran objetar a ese tema y que haya otros compañeros que lo hagan y no pase nada. En cuanto al concepto de libertad suprema que hablaba Jaime, claro, en un escenario de sufrimiento, de dolor y de penuria, ¿dónde está mi libertad? O sea, ¿cómo se ve, un poco para hablar de ese tema? ¿Dónde está la libertad? El tema del testamento vital que decía, claro, yo decido ahora, cuando algún día llegue yo a una situación de dependencia tal, que me encuentre tal, entonces por favor, claro, lo decido ahora sí me siento libre. Pero cuando me veo en ese escenario, como paciente, ¿dónde está el concepto de libertad de un paciente? En un escenario de sufrimiento, de dolor y de pena, por favor me quiero ir, por favor ayudarme. ¿Cómo se trata ese concepto de libertad? O sea, la libertad como concepto de valor supremo que decías antes, ¿cómo la entendemos en esta etapa que estamos hablando ahora mismo? Un paciente que sufre, que está que ya no puede más, no soy libre en ese momento, tal y como la entendemos. Decido porque me obliga, las condiciones de ese escenario me condiciona a decir, me quiero morir. Pero realmente no me quiero morir, es que estoy sufriendo tanto en ese escenario que quiero irme. Entonces la libertad como concepto, a la hora de legislar, ¿cómo lo entiendo? Vamos a ver, por eso es la importancia de hacer el testamento vital. Primero, porque el testamento vital puede ser siempre cambiado o revocado. Por tanto, el ser humano tiene capacidad de libertad y sus valores pueden modificarse con el tiempo. Por poner ejemplos desde el punto de vista político, yo he conocido comunistas recalcitrantes de 19, 20, 25 años y están en la derecha ahora con 60. Bueno, pues ha cambiado sus valores y eso es respetable. El testamento vital lo que define es, con mis valores, hoy, de manera libre, sin ningún tipo de coacción, yo digo que quiero. Y eso, si mañana cambia mi posición, voy y lo modifico. Y si mañana quiero que no conste nada para que yo quede sujeto en la fase final a lo que diga un profesional ajeno a mi vida, pues lo revoco y lo quito. Yo sé que tú ese argumento no lo haces, no me preguntas eso con esa intención, pero te digo, ese argumento de intentar decir que, hombre, hay que tener cuidado y no legislar estas cosas porque estamos jugando con personas que tienen limitada su capacidad de decisión porque tienen una enfermedad muy grave. Es tanto como establecer sobre las personas una minoría de edad o un tutelaje que no procede en democracia. Las personas son libres, de entrada son libres, y si están competentes y conscientes son libres, aunque se equivoquen. La libertad no significa acertar, significa tomar una decisión de manera propia y con mis valores. Me puedo equivocar. Por lo tanto, yo sé que tu intención no es esa, yo lo doy por descontado por tal que ha sido en torno a tu pregunta, ¿no? Pero cuando uno debate con gente que está en contra de la eutanasia y que no quiere decir de entrada por qué está en contra, que sería mucho más fácil decir estoy en contra de la eutanasia por mis creencias. Punto. Ya está. Hemos acabado el debate, tiene usted razón. Pero no lo quiere decir. Entonces tiene que poner una serie de digamos, como de trampas para que yo pueda entrar en esa trampa y vaya a un debate tramposo, que yo nunca lo haré. Si una persona ha decidido libremente, de manera reiterada, y no ha puesto en un testamento vital lo que quiere al final de su vida, precisamente lo pone para cuando no pueda decidir se ejecute eso. Y seguirá siendo eso un ejercicio de su libertad. Totalmente, no hay duda. Ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista filosófico, y mucho menos desde el punto de vista ético. No hay duda. ¿Qué pasa con una persona que no tiene un testamento vital y que de pronto le dicen que tiene una ELA, le dicen que se puede tener mejoría y curarse, él acepta eso porque quiere vivir, y 8 meses o un año después está en una silla de ruedas y dice que quiere morir? ¿Lo hace condicionado porque tenga una ELA? No. Si lo hace de manera reiterada y estando plenamente consciente, lo hace porque la vida que lleva le resulta insoportable. Y vivir es un derecho, pero no es una obligación. Por tanto, no hay ninguna coacción en ello. Hay otras coacciones que, sin embargo, en la sociedad en que vivimos no se quieren manifestar públicamente. Porque sí hace coacción aquel que, introduciendo creencias o miedos, impide que uno actúe con libertad. Pero si yo, que no tengo hecho testamento vital, pongamos por caso, mañana me diagnostican, como he dicho, una ELA o una esclerosis en placa y me veo un año después en silla de ruedas y que me tienen que llevar a todos los lados y digo entonces, oiga, ayúdeme a morir y está legislado, que no venga nadie a decirme que estoy coaccionado por mi enfermedad. No, decido libremente. Y tanto es así que se pueden poner ejemplos. Se pueden poner ejemplos de cómo, estando con ese proceso, uno puede decir una cosa o la otra. Por ejemplo, el reciente sabio que ha muerto, Stephen Hawking, una ELA.
decidió vivir, nadie le coaccionó, vivió. Pero cuando a él se le preguntó qué pensaba de la eutanasia, dijo: yo he decidido vivir, pero entiendo y respeto profundamente que otra situación no hubiera querido vivir. Ya está, no hay coacción, hay derecho. Y además hay derecho establecido desde un punto de vista de libertad y de conciencia y competencia. Otra cosa es cuando hablamos de gente que no sea competente y por tanto no pueda decidir. Y si lo que hay es una incapacidad de hecho, tendrá que decidir, si no hay testamento vital, el profesional, y si hay una incapacidad jurídica, a disposición de lo que diga el juez. Pero en situaciones que no haya nada de eso, no entiendo cómo se puede decir, no entiendo, no digo en tu caso, pues es una pregunta y yo te trato de responder, no sé si te convenceré o no, pero no entiendo que se pueda manejar, tu caso no es ese, de manera tramposa, para decir, no, es que esto aquí lo que queremos es que la gente cuando le duela mucho tal, porque tiene un tal, se quiere morir. No, es como el planteamiento que me hacía el otro día en Radio Nacional de España, un médico paliativista del Opus Dei diciendo: es que ustedes si regulan esto, va a ocurrir que un chico joven le deja a la novia y va a pedir la eutanasia. Y yo, hombre, vamos, no me hago un debate tramposo y absurdo, hombre. No se trata de eso, se trata de regular algo más serio. Y lo dijo en Radio Nacional de España, no lo dijo, y en una de audiencia máxima de 12:30 a 1:30 de la tarde. ¿No? Entonces yo creo que no. Yo creo que la libertad del ser humano la establece el ser humano, siempre y cuando se le dé la capacidad. Y no necesita el tutelaje de nadie. Yo no necesito que nadie tutele mi libertad. Puedo admitir consejos, todos los que me den. Mi decisión tiene que ser libre. Quiero tener información, toda, porque tengo derecho. Pero una vez que la tenga, yo decido. Y nadie decide por mí. Y además, creo que defender lo que yo estoy defendiendo aquí hoy, que es lo que defiende DMD, y lo que defienden otros muchos más compañeros de viaje, como decía antes, lo que defiende Europa Laica y Granada Laica, es un ejercicio además de máxima tolerancia. Porque pretendemos un derecho que no obliga a nadie, salvo a que lo quiera ejercitar, que no nos metemos con nadie, que a mí lo que a veces me da ganas de decir a algunos es: bueno, ¿por qué no nos dejáis en paz? Yo me meto con vosotros, yo no me meto con nadie. Yo defiendo que todo el mundo, si mañana a mí un enfermo me dice que quiere morir sin que le ponga tratamiento para el dolor, me sabrá muy mal como médico, creeré que no he tenido capacidad de convencerle y me iré diciendo: joder, ¿qué más se lo he debido explicar? Pero no le obligaré, porque ese es su derecho. Aunque me moleste, entonces a mí que no me obliguen a otra cosa. Yo creo que debe ir por ahí los tiros. Vamos, si tienes algo de reparo a que pueda pasar eso, créeme, cuando un individuo decide eso, lo hace en libertad, en su libertad, que es la suya. Los médicos lo sabemos, quizá los intensivistas menos porque ya llegan muy malitos aquí, pero a mí los enfermos me han dicho cuando han querido morir siempre. Y me han dicho: doctor, estoy muy cansado, quiero dormirme. Me estaban diciendo que se quería mucho. Sí, lo que yo sí estoy de acuerdo contigo. Lo que digo muchas veces es que el componente sufrimiento, de alguna manera, si no crees que obliga a tomar esa decisión. Es verdad que yo libremente puedo decidir mañana morir, pero hay detrás un componente que me está obligando a tomar una decisión que a lo mejor no quiero. No, porque primero habría que definir el sufrimiento. El sufrimiento sería: el físico lo podemos quitar con este tipo de dolores. El de aquí arriba ya no está. ¿Yo? Bueno, no voy a entrar en el tema vamos, porque me parece que efectivamente es el plantearse qué nivel de libertad tiene la persona cuando toma una decisión, eso es algo o renunciar, es decir, o renunciamos al concepto de la existencia de libertad en el ser humano o no. Es decir, si yo libremente decido una cuestión, lógicamente la decido con todos los componentes que influyen en mí. Y en mí pueden influir un montón de cosas. Los planteamientos, digamos, el conocimiento que yo tenga, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad, los componentes sociales que en un momento determinado puedan existir. Es decir, hay un montón de cosas que influyen. Pero la capacidad para, en un momento determinado, decir, pues adopto esta posición o adopto esta otra, eso es algo que le corresponde a cada persona. Y nadie puede tutelar, como bien decía él, nadie puede tutelar y decir: ahora lo está haciendo bien y ahora no lo está haciendo bien. Ahora está tomando la decisión correctamente y ahora no está tomando la decisión correctamente. Porque entonces no estamos confiando en la capacidad de las personas para tomar libremente sus decisiones. Yo tomé mi decisión libremente, y es por lo que yo pedí la palabra, al hilo de la pregunta que se había hecho sobre qué podemos hacer. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas cosas que podemos hacer,
para cambiar la situación en la que nos encontramos, para cambiar la situación, digamos, que creemos que es injusta o que creemos que no es adecuada. Y en esto, pues, el tema de la laicidad y el tema de la muerte digna son elementos muy concomitantes, que están íntimamente relacionados, porque en el fondo muchas veces subyacen unas creencias religiosas que son las que determinan los posicionamientos respecto a una historia o a otra, y que personalmente cada uno con esos componentes debe de decidir una historia o la otra. Pero a lo que nos estamos refiriendo es a la capacidad y a la necesidad de que el Estado regule situaciones, de que el Estado regule que las creencias religiosas se queden en el ámbito de las creencias religiosas y no se inmiscuyan en el ámbito coercitivo, es decir, en el ámbito legislativo correspondiente a toda la sociedad, o en el caso de la muerte digna, que esas creencias, quien tenga la libre voluntad de adoptar la posición de decir yo no quiero seguir viviendo por las circunstancias que sean, y conste que yo defiendo, y así lo voy a manifestar, que la persona debe decidir, no solamente en situaciones de angustia vital, de una enfermedad terrible, no. Yo personalmente en este momento, yo puedo tomar libremente la decisión de decir, como antes se decía, lo que me ha gustado el término, aunque lo había leído en alguna ocasión, pero el término de agotamiento vital, es decir, mire usted, es que yo ya lo que tenía que hacer, yo lo he hecho. Y entonces no tengo ningún interés en seguir viviendo. Entonces, y además quiero hacerlo sin tener que tirarme a la vía del tren, sin tener que colgarme en un olivo, como se hacía en mi pueblo cuando la gente tomaba esas decisiones. ¿Por qué hacerlo así si hay posibilidad de hacerlo de una manera más, entre comillas, civilizada? Es decir, si hay medios y recursos para que yo pueda ejercitar ese derecho sin llegar a esa situación, digamos, tan violenta, sea por una enfermedad o sea porque libremente tú ya te sientes agotado vitalmente, pues yo pienso que ese derecho se te debe de ofrecer y que se te deben de ofrecer los recursos para ejercitarlo de una manera adecuada. Pero podemos hacer más, porque se hablaba antes de que a lo mejor los médicos, los hospitales, no se encuentran, digamos, pues en todo el porcentaje que nos gustaría, preparados para asumir ese tipo de historias. Pues mire usted, yo creo que hay también formas para hacerlo. Por ejemplo, una muy sencilla, aunque sean jóvenes, que aquí lo hay, aunque sean jóvenes, hacer su declaración de últimas voluntades, porque eso tampoco les obliga a nada. Quiero decir, si un joven dice, mire usted, cuando yo me encuentre, primero porque ese testamento vital, para que nos entendamos, o voluntades anticipadas, como lo queramos llamar, ese documento solamente sirve y se tiene en cuenta cuando la persona afectada no puede expresar esa voluntad, es decir, cuando carece de expresión su voluntad. Si yo voy al hospital y me encuentro en mis cabales, pues yo le diré al médico cuando me informe, le diré al médico, pues no, eso sí, eso tal o eso cual. Es decir, eso será una cosa. Pero ¿y si yo llego al hospital y no puedo decir nada? Pues mire usted, cuando yo llego al hospital, inmediatamente salta una alarma en el ordenador diciendo que yo tengo una última voluntad. Y el médico está obligado a comprobar y ver qué es lo que yo he puesto allí. Y si yo he puesto allí que no quiero determinado tipo de alimentación, determinado tipo de terapia, determinado tipo de cosas, pues ya está. Y eso le puede pasar a un joven porque puede tener un accidente traumático o no pasarle en la vida. Pero ahí está. Y en el momento en que en los hospitales, cada vez que entra un enfermo, salte esa alarma, ese médico ya se estará dando cuenta, sea un MIR de estos recién salidos, o lo que sea. Porque en mi caso, una persona que atendió en un momento determinado era una de esas personas, y cuando le salió aquella alarma roja, aquella no sabía lo que hacer, ni sabía a quién llamar en urgencia, porque aquello le descolocaba totalmente, era la primera vez que le había pasado. Pues seguro que esa persona, ya era una médica, pues seguro que esa doctora ya sabe
lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Por tanto, en la medida en que vayamos aumentando esto, también saldrá en la prensa diciendo, ya hay en Andalucía, en vez de, no sé si ahora mismo me parece que éramos 5.000 o no sé cuánto, algo, una minucia. Pues si en vez de eso dice, hay 100.000, hay 1 millón de andaluces que han manifestado sus últimas voluntades, y repito que las últimas voluntades las puede hacer cualquier persona mayor de 18 años, y que además es un trámite bien sencillo, que además ahora se facilita, que no tiene todo el mundo que ir a la delegación de salud, sino que puede hacerlo en otros espacios, y que es rápido, porque simplemente se trata de ir marcando una serie de pautas y poner unas ideas generales, y punto. Y eso queda ahí constancia, y ahí eso creo que es un paso también importante de cara a incidir en esa mentalidad que es necesario cambiar. Mentalidad de los ciudadanos para decidir, yo tengo un derecho y lo voy a ejercitar. Es decir, yo tengo un derecho para decir cuáles son mis últimas voluntades. ¿Por qué tan pocos andaluces, y andaluces y españoles, muchos menos, que expresan ese derecho? Es decir, que expresan cómo quieren ser atendidos en una situación en la que ellos no puedan manifestar su voluntad. Y yo incluso, os recuerdo, claro, a lo mejor mi caso no es el mismo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente pues, que está en una pareja y tal y cual, ¿no? Yo tengo hermanos, yo tengo sobrinos, yo no tengo una pareja, y entonces también quiero decir que lo que vale es lo que ahí se dice. Lo que vale es lo que ahí se dice. Y eso también es importante de cara a la expresión propia, es decir, de lo que uno quiere. Y para que incluso, claro, yo inmediatamente que yo hice mi historia, pues las 2 veces que la hice con la ley antigua, que era otra fórmula, y ahora con la moderna, pues la actualicé. Y a mi familia, incluso pues a mis amigos lo saben, y tal, y que con la parte de que lo sepan en el hospital, que es donde también tienen que saberlo, principalmente pues son los que tienen que tomar las medidas. Pero bueno, eso es una forma también de implicarle y de hacerle extensivo también la necesidad de que la mayor parte de la ciudadanía exprese ese derecho que tiene y cómo lo quiere ejercitar. Y termino. Otro es aumentar la presión que podamos hacer como organizaciones. Yo soy miembro de DMD, soy miembro de Granada Laica, y creo que es una forma importante de poder extender cuáles son los planteamientos que tiene una organización y que tiene otra. Y entonces yo creo que es fundamental el que el número de socios de una y de otra organización también se incremente para efectivamente poder ampliar y poder extender las ideas que estamos planteando. Y que, como bien decía, no se obliga a nadie. A nadie se obliga. Son ejercicios de derechos que no imponen obligaciones ninguna, ni el divorcio, ni el aborto, ni la muerte digna, nada. Yo de todas maneras, aprovechando la ayuda que me ha hecho, en vez de 7 son 14, ¿eh? También. Solo a raíz de la penúltima intervención, matizar un poco que la eutanasia conceptualmente requiere la petición reiterada y mantenida en el tiempo. Es decir, que no se trata de que alguien llegue y diga yo quiero que me hagan la eutanasia. Eso no tiene validez. Eso en los países en los que está aprobada la eutanasia, como en Holanda y en Bélgica, no es así. Requiere que la persona la pida de forma reiterada y mantenida en el tiempo, por un espacio de tiempo determinado. Además, tienen que intervenir delante, creo que es de 2 médicos, no sé si es así o me equivoco, y una vez, porque y el motivo para pedirla es que sufra algo que le causa un sufrimiento, que puede ser un sufrimiento meramente no físico, porque psíquico fundamentalmente, porque el que tiene una ELA normalmente es un sufrimiento psíquico el que le afecta, porque ve que tiene que depender de uno, de otro, porque por el dolor tenemos medios terapéuticos suficientes para que nadie que no quiera sufra dolor, ¿no? Y otra cosilla de antes se dijo que la ética era algo individual. La ética de Máximos es individual.
La ética de mínimos es una ética que debe de regular la sociedad o el Estado o como queramos llamarlo. La ética de mínimos es aquellos mínimos dentro de los cuales entraría, en mi opinión, el tema de la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, que son asumibles y aceptables por toda la sociedad. Son las normas que nos damos toda la sociedad y después cada uno en su fuero interior. Si yo soy creyente puedo tener, creer en la, bueno, puedo creer en lo que quiera, en el matrimonio o en la, no me acuerdo ahora cómo se llama, tener varias mujeres, ¿no? La poligamia. El Alzheimer ya me viene. La poligamia, desde la poligamia hasta ser un célibe total, ¿no? Cada uno puede tener sus valores. Esa es la ética de Máximo, que es individual, íntima y del ámbito privado. Y la ética de mínimo es una ética social, no una ética individual. ¿Alguna pregunta más? Aquí tiene la palabra. Ella y por ahí hay dos y otra por ahí. Hay tres. Si quieres que comenten y ya responda todo. Como queráis. No, yo no tengo prisa, yo me quedo hoy en Granada. Si esto no lo cierran y seguís preguntando, yo encantado. Yo muy cortita, ¿sabes? Bueno, primero, gracias por la información, porque la información es libertad. De eso se trata, ¿no? Para algunos poder. Pero bueno, para libertad. Yo también soy optimista, algún día cambiará la cosa, ¿no? Porque o cambia o estallamos, entonces no hay más remedio que va a cambiar. Hasta que cambie, si yo ayudo a alguien a morir, ¿a qué me enfrento? ¿A qué penas me enfrento? Y si son las mismas penas si soy una persona en la calle o si soy un médico. Pero te hago esta diferencia, te pregunto esto porque yo soy médico y cuando estudiaba, en los años 80, cuando estudiaba legal, me llamaba mucho la atención que al ayudar al aborto estaba más penalizado, tenía una pena mayor el médico que una persona que no lo fuera. Y claro, en mi lógica yo decía, puñeta, lo haré mejor si sé, ¿no? Pero no, estaba más penalizado. No, el artículo 143.4 no hace distinción en función de profesiones. Es el que ayuda o cooperar de manera activa para facilitar la muerte de alguien en el contexto de una enfermedad grave, incurable y demás. Y las penas son 1 o 2 grados menores al homicidio, ¿no? No hace discriminación ¿qué pasa? O qué podemos entender por ayuda para morir. Porque claro, aquí lo que dice la ley, lo que dirá la ley que la ley de la eutanasia es una acción directa, clara, hecha por un profesional. Ahí sí que la ley regula que sea un profesional que causa de inmediata, como causa-efecto, la muerte de una persona a petición reiterada, expresa de la misma, en el contexto de, y ahí ya vienen los supuestos que define la ley, y por tanto previo informe de su situación, estando previamente informado de todo, ¿no? Pero en este momento actual, si tú ayudas a un enfermo a morir y lo haces fuera del marco legal y te pillan, y digo que te pillan porque las hay clandestinas, porque es normal que las haya clandestinas, pues te sometes a que si se te denuncia por vía penal te van a castigar, siempre y cuando seas o el agente activo o un colaborador necesario. Es decir, si eres aquel que le das un jarabe a una persona para que se lo tome y se muera, también. Lo que no penaliza el Código Penal actual es cuando es una colaboración necesaria o cuando haces una conducta omisiva. No, yo me entero que tú te vas a suicidar, pero a mí me da igual, entonces eso no está penalizado. Pero si tú le das el jarabito, está penalizado porque colaboras activamente en que se pueda. Eso es, y eso es lo que deroga, eso es lo que pide que se derogue la proposición de ley del Parlamento de Cataluña. Que si fuera solamente eso, pues estaría fenomenal, porque entonces los casos que ha habido de algunos profesionales, compañeros que han sido encausados, y algunos con reproche penal de cárcel, aunque no han ido a la cárcel porque no tenían antecedentes y siempre fue una pena de menos de 2 años, estarían ya exentos. Lo que ocurre es que la Unión Europea, su Tribunal de Derechos Humanos, dice que no es muy de recibo despenalizar eso y no regularlo en una ley, y por tanto lo hacen. Ya ha sido a raíz de una denuncia que hizo un ciudadano contra Suiza, que tiene la ley aprobada de suicidio asistido y sin embargo no tiene una ley que regule ni eso ni la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchos médicos? Pues ayudan también a morir, a bien morir, pero lo hacen dentro del marco legal. Y el marco legal permite también un cierto margen de flexibilidad. Es decir, de acuerdo que la sedación paliativa terminal se dice que tiene que ser en estado de agonía o preagonía. Bueno, pero la agonía sí es verdad que por un médico es fácil distinguir cuando hay agonía, pero la preagonía puede ser un poquito antes o un poquito antes. Es decir, y ahí difícilmente un juez te podría condenar, ¿eh? Pero en todo caso
para evitar esa inseguridad jurídica que también influye en el número de médicos que dicen que están o no, o que hacen o no, porque tienen miedo, para evitar eso, lo mejor es legislarlo. Y entonces, sí, se legisla la eutanasia, si se determinan los supuestos, si se determina quién puede pedirlo, si se determina cómo tiene que hacerlo, como decía el compañero, reiterada, en las proposiciones de ley que están en el Parlamento, bueno, lo que estuvo, Unidos Podemos, y la que va ahora exige que previa información plenamente tal, proceso deliberativo con el profesional, contactado a otro profesional diferente al suyo, al médico responsable tal, tiene que hacer una petición, tiene que reiterarla 15 días después y a partir de ahí entra el proceso de solicitud para debatirse el tema. Luego no puede ser que le coaccione nadie, salvo la coacción que puede tener en función del medio entorno, muy bien, pero él lo elige libremente. Si eso es así, pues se podrá realizar la ayuda para morir. Los médicos que creemos que es un derecho lo haremos y no pasará nada, no tendremos ninguna estigmatización social, ni mucho menos. Los médicos que no quieran, se declaran objetores, pues cuando yo he dicho lo de la objeción, me gusta ser pragmático, a conseguir cosas pragmático, porque el idealismo ya hace tiempo que lo tuve, sigo manteniendo mis convicciones, pero perdí la capacidad de que con un idealismo muy grande cambio el mundo, ¿no? Pragmático quiere decir que en este momento, si el admitir la objeción de conciencia, que se admite por otra parte en el contexto en que nos movemos, y tenemos que estar en el contexto geográfico en que nos movemos y contexto político, ¿no? Si se admite en otros lados, ¿por qué no admitirlo aquí siempre y cuando esté regulado, esté registrado y la administración garantice siempre que a pesar de que haya médicos objetores, la prestación se va a dar, la ayuda para morir se va a hacer y se va a hacer dentro del sistema sanitario público. Y por tanto, si eso lo hubiéramos hecho en Navarra, por ejemplo, hace tiempo, como se hace ahora, en Navarra las se registran, pues a lo mejor no hubiera sido posible que las mujeres hubieran abortado en algún hospital público de Navarra. Porque sin esa estigmatización de unos, sino de otros, pues a lo mejor hubiera sido posible. Pero vamos, por ahí no. Y luego, respecto a lo que decía esto de la nómina, hay una cosa que todavía no se ha hecho y lleva desde el año 2002. Esas alarmas que aparecen, que no aparecen en todas las comunidades autónomas todavía, es que tendrían que estar resueltas, porque la Ley de Autonomía del Paciente recoge que tiene que haber un registro central de documentos de voluntades anticipadas. Y en el mundo en que vivimos, con la tecnología informática que tenemos, si existiera ese registro, tendría que tener las comunidades autónomas el registro de todos sus ciudadanos que lo tienen hecho en el testamento vital. También ahí se demuestra una falta de voluntad política. Porque si yo voy a Tailandia, voy a Japón, llevo una tarjeta que va por aquí alguna de estas de crédito, meto dinero en un cajero y me da dinero, eso es facilísimo y debe tener complejidad, porque hay muchos bancos en el mundo. No me puedo creer yo que sea difícil tener un sistema informático que garantice que al haber registrado mi testamento vital aparezca en mi historia clínica como un icono más de los muchos que los médicos sabemos existen en todo el sistema informático para atender a un enfermo. Tenemos un montón de iconos. Primero le pegamos a un enfermo, aparece la historia, le pego para pedir un análisis, le pido hacer una interconsulta. Hay muchos, pues que pongan uno más. Testamento vital. Y ya está. Yo tengo hecho el testamento vital, pero no pertenezco al sistema público, pertenezco a un FACE. Entonces, más de una vez cogí mi testamento vital, porque yo creo que no existe conexión entre los hospitales de la pública y la privada. Entonces cogí el testamento vital y lo llevé al hospital con la idea de que lo registraran y se quedaran allí. Me dijeron que no, que eso no lo tenían, no lo contemplaban todavía, que no lo podían hacer, que no sabían cómo hacerlo. Entonces, ¿existe algún mecanismo por el que los que estamos en la privada, los médicos tengan acceso al registro del testamento? En tu pregunta, dos cosas. La ley no diferencia entre sistema sanitario privado o público. Obliga a todos. Obliga a todos. Otra cosa es que el sistema de registro y de capacidad de un médico, si vas a un hospital de no sé en qué compañía estás, en Aderlas. En Aderlas. Pues en Aderlas, yo en Madrid sé los hospitales que tienen aquí menos. Pues si tú vas a un hospital de... Otra cosa es que Aderlas no ponga en marcha, y debería ponerlo, que el médico que te vea en el hospital tenga acceso a tu testamento vital. Pero hacértelo y el ritmo y valor, tu testamento tiene igual, te atiendan en un centro público o en un centro privado. Así lo mismo lo va a regular la proposición de ley. Obliga a centros públicos y privados. Todos, de hecho en Madrid, en esa campaña que estamos haciendo de testamentos vitales, hay hospitales privados que lo están
están poniendo en marcha su sistema. En Madrid hemos descentralizado como aquí, ya en Madrid se puede hacer el testamento vital. Antes había un registro central en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAR, del Servicio Madrileño de Salud. Ahora ya se hace en centros de salud de Madrid y en todos los hospitales. Y hay hospitales privados en Madrid que están funcionando, han puesto una persona y que allí se registra el testamento vital, que luego se envía a la administración. Obliga a la ley, no hace distinción, obliga a todos, a centros públicos y privados. Otra cosa es que tú puedas inferir o puedas conocer que tú haces el testamento y que sin embargo se lo entregas a tu médico de familia que tengas en una de esas, al médico que vayas o al médico especialista, porque habitualmente la gente que elige, pues es funcionario público como tú, que elige estar no elige seguridad social, sino elige tal, habitualmente al médico de familia va menos veces que a los especialistas, porque una de las, no sé en tu caso, yo respeto toda decisión, pero una de las causas que llevan a mucha gente a coger el sistema MUFACE, la parte privada, es porque tienen acceso más rápido a consultas normales, que a lo mejor tiene una demora en un hospital público, hablo de Madrid, pues de dermatología en algunos hospitales 5 o 6 meses, y hombre, estás en la regla, tiras de talonario, tiras de ese librito que os dan y te va a ver en dermatología un dermatólogo en Madrid en 3 días, donde tú quieras. Pues ese dermatólogo, si tú le das el testamento vital, él debe de registrarlo de alguna manera en el historia clínica que tenga tuya. Y si tú vas a un hospital determinado, eso debe de llegar allí. Otra cosa es que llegue, pero validez tiene la misma y obligación tiene la misma. Yo, primeramente, darle las gracias por la información que nos ha transmitido esta tarde y sobre todo por la claridad a la hora de transmitir la información, porque estamos hartos de escuchar mucha gente hablar y no es capaz de transmitir las cosas tan claramente como usted ha transmitido. Quisiera hacer una pequeña apreciación de formación profesional, es decir, que tengan la posibilidad de que el testamento vital en cualquier hospital español salga la alarma que comentaba aquí el compañero. Eso técnicamente hoy está resuelto, es un problema de voluntad política, claro. No nos engañemos. Totalmente. Y ahora hay que hacer la pregunta por la... Es más difícil, ya estoy cansado. No es difícil, es fácil. La proposición de ley que está ahora mismo en el Parlamento, ¿cómo se contemplan las situaciones de pacientes que no tienen testamentos vitales y que tienen una enfermedad mental, como es el Alzheimer, en una fase ya bastante avanzada? ¿Cómo se contemplaría eso? Si se contempla en esa proposición de ley o si no está contemplada, y cuál sería o debería ser el mecanismo por el cual se podría ejercer. Sí. La pregunta que haces es interesante, por eso repetimos tantas veces, y también lo decía el compañero, la necesidad de hacer testamento vital. Porque la regulación de la ley lo que permite es hacer una solicitud de. Y por tanto, si no hay solicitud, no hay obligatoriedad legal de hacer la prestación, en este caso la ayuda para morir. En un estadio, como tú dices, de un Alzheimer, donde ya uno no tenga capacidad, digamos que incluso con esa ley aprobada habría dificultades importantes. Y eso de alguna manera obligaría a plantearse, que habrá que planteárselo, que a lo mejor en determinados momentos el texto articulado que salga debe ser modificado para ampliar más cosas. Pero en las dos proposiciones de ley, Podemos y la de Unidos Podemos y esta, recogen unos supuestos donde se puede uno acoger a la ley, lo cual no deja de ser una limitación de lo que yo defiendo, y que además lo comparto contigo. Yo defiendo la total libre disponibilidad de mi vida. Tengo una enfermedad, no la tenga dolor, no tenga dolor, lo que me da la gana. Y además, como además eso se me permite, pero se me permite de una forma, digamos, muy primitiva, y es que yo me suicide de mala manera y en soledad o me tire por un balcón, o ya no hay problema, porque ya hoy día se puede uno dirigir por internet y México y Brasil te mandan el jarabe. Te lo mandan, es verdad que te lo mandan, no tienes ningún riesgo, el único riesgo es que en la aduana te lo quiten, pero te lo quiten, no te pueden penalizar, te lo quitan y ya está. Pero ya hoy se puede entrar en internet y te lo dan perfectamente bien, no hay ningún problema y te lo tomas y ya está. Pero en ese caso y en esa situación sería muy complicado, y dependería, y ahí sí que podría depender, según fuera el estado, de la persona profesional que estuviera atendiendo al médico. Eso creo que te digo bastante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, habla tú. Bueno, yo era sobre
Pues que yo he tenido que pasar ciertas... Yo soy médico también, anestesista, y hace ya muchos años que ya no ejerzo. Pero sí tuve que intervenir porque un enfermo terminal que lo estaba pasando muy mal, y no se atrevía ningún anestesista a ayudarlo, y entonces me lo pidieron a mí y yo pues intervine, ¿no? Y él me lo agradeció, o sea, entonces yo pienso, pero después yo lo pasé muy mal, porque mis compañeros, claro, hablo de hace 30 años, y entonces mis compañeros, cuando yo volví a entrar, venía por el pasillo, ya oía muchos murmullos, cuando yo abrí la puerta se quedaron todos callados. Y a partir de entonces, pues yo me preocupé, y yo viví un tiempo malo, que cuando yo me enteré de lo de Luis Montes, me sentí muy empática con él, ¿no? Porque el pobre lo tuvo que pasar muy mal. Y yo pues oía a mis compañeros, mira, que te puede pasar esto, que... Entonces, yo lo que pienso es, qué importante es ahora, en el momento que estamos, mientras no se haga la ley esta que ya salga, pues que tuvieran el testamento hecho. Porque si este enfermo lo hubiera tenido hecho, no hubiera pasado yo tan mal, ¿no? O sea, hubiera estado dentro de la ley y no, pues yo le pasé un tiempo muy mal. Entonces, reitero que es importante que se haga el testamento. Es que hasta ahora la estigmatización la teníamos los que defendíamos que tuvieran los ciudadanos derechos, eran los que estamos estigmatizados. A mí me llamaron asesino de niños por hacer un aborto legal en Ciudad Real en el año 85. Bueno, y se lo pasaron a mis hijas en el colegio, en la hoja del periódico, la profesora, no el otro, así, para recordárselo bien, tu papá es un asesino de niños. Vamos a hacerle, eso es el precio que hay que pagar en una sociedad como esta por defender derechos. Yo te iba a hacer un comentario. Recientemente el famoso obispo Munilla en el País Vasco, ha hecho unas declaraciones en contra precisamente de la proposición de ley, diciendo que ya está los cuidados paliativos y que entonces como las personas ya mueren bien, mueren sin sufrimiento, que no haría falta esa ley. Entonces me parece llamativo como la Iglesia, donde está un personaje especial, ¿no? Pero la Iglesia en general, cómo va cediendo, porque en su momento también se opuso, porque antes estaban en los comités bioéticos de los hospitales, estaba la Iglesia muy presente, y cómo se ponían hasta los cuidados paliativos y todo eso, pero ahora como ya van reculando y van aceptando cosas que antes no las aceptaban, ¿no? Entonces, que vi que la Asociación de Yo Euskadi ha respondido, y ¿qué os parece en ese sentido no solo de responderle, sino cómo van? La Iglesia hace lo que tiene que hacer. No, si no pasa nada. Si es que lo mejor es... Yo con algunos compañeros de MD, cuando hay debates, yo digo que no aconsejo que no nos metamos mucho con la Iglesia. Es dar una importancia que ya no tiene. Por tanto, yo he dicho aquí que la Iglesia es un enemigo porque lo es, pero no es tan importante como era hace años. Han perdido ya 2 batallas. Perdieron la batalla del aborto, no la primera vez, sobre todo la segunda. Cuando quisieron otra vez recortar la ley, con Gallardón como ministro, y se la tuvieron que guardar porque, entre otras muchas cosas, las mujeres de este país salieron a la calle y le dijeron hasta aquí hemos llegado. Han perdido la batalla con la ley de matrimonio homosexual, ni siquiera ahí partearon mucha batalla, la tenían perdida de antemano. Y esta la volverán a perder, Y por tanto, lo que no podemos pedir es que, defendiendo lo nuestro, no entendamos lo que dicen. Yo entiendo que la Iglesia tiene que decir eso. Si su mayor fortaleza se fundamenta en decir que la vida es propiedad de Dios y por tanto que yo estoy preso siempre de lo que Dios quiera, entonces, ¿cómo le voy a pedir que diga lo contrario? Pues hace muy bien que diga eso. Y otra cosa es cómo lo dice, el tono de qué lo dice y a quién representa hoy la curia episcopal española y en concreto obispos digamos, tan poco responsables en su comportamiento social como el obispo Munilla. Representan a muy poco de la base social de la Iglesia Católica. A muy poca gente. Yo al obispo Munilla le daría un día venir y que se fuera a la iglesia San Carlos Borromeo en Vallecas, en Madrid. Y estuviera allí con el párroco de esa iglesia. Y seguramente se daría cuenta que él representa a la iglesia mucho peor que aquel párroco. Que está con la gente que sufre, que está con la gente que lo pasa mal y que la defiende. Por tanto,
Al obispo Bonilla hay que darle la importancia de que darle muy poquita. A lo mejor si investigamos más de lo que pasó en San Sebastián, le vamos dando alguna más, pero para mandarla a cierto sitio. Por tanto, no hay que hacer mucho más que ni con el presidente de la conferencia episcopal, que evidentemente no es tan bruto como Rocco Varela, porque eso era muy difícil, pero hombre, también va lo suyo, ¿no? O con el Papa Francisco, al que yo le respeto, que tiene una visión más amplia de la Iglesia, más, digamos, social caritativa, pero en los temas de fondo sigue planteando lo mismo, ¿eh? Anticoncepción no, aborto no. Por tanto, cambios de verdad es que no pueden tener, es que si lo tienen deja de ser la Iglesia. Por tanto, lo que hay que hacerla es aislarla, no, es decirla que se limite a tener influencia sobre sus feligreses y que a los demás nos dejen en paz, que nosotros con ella no nos metemos. Yo voy a una iglesia, me gusta ver el arte y soy suficientemente respetuoso para que si hay una cosa de culto en ese momento, me espero, no soy creyente, yo soy ateo, pero yo me espero, no importuno, no estoy por ahí, como hacen algunos turistas extranjeros que no entienden, yo me espero, soy respetuoso, lo que quiero es que sean respetuosos conmigo, y por tanto el obispo Munilla, pues a lo suyo, y al seguir diciendo burradas en el País Vasco, porque ha dicho algunas más y más graves. Doctor, lo que quería señalar es que yo por mi edad, claro, me eduqué en pleno franquismo. Y entonces me costó mucho quitarme las ideas religiosas, porque esas las meten clavándolas con esto, y costó mucho. O sea que, y quedan en el ambiente. Yo noto que hay por ahí un cierto ambiente que se respira y cuesta trabajo. O sea que la Iglesia todavía, de lo que era, pero... 40 años de dictadura fascista deja mucho pozo, pero bueno, ya ha pasado. Yo creo que ya, si no hay ninguna pregunta, la gente tiene que marcharse, tiene ganas de disfrutar del jueves por la noche, yo también. Muchísimas gracias. Ahí tenéis cosas.